Inglés 2. Ok. El tema que vamos a revisar en esta sesión es el de pasado continuo, ¿sale? Ya es nuestro último tema a revisar para esta asignatura de Inglés 2. Voy a ampliarles pantalla. Listo. Déjenme corroborar nada más que se esté viendo muy bien todo esto. Un segundo. Ok, ya parece bien. Listo. Ok, ahora sí, entonces, pasado continuo, ¿sale? O past continuous. Bien, en este punto siempre les recuerdo que es importante tomar apuntes completos en la libreta. Para esta sesión se espera que ustedes sean capaces de entender, de comprender y utilizar la estructura para poder redactar el pasado continuo. Bien, el pasado continuo, ¿sí? Es algo similar al presente continuo que ya revisamos en las sesiones anteriores, con la única diferencia de que el pasado continuo, bueno, pues justo es para revisar tiempos o acciones que ya sucedieron, ¿ok? Se utiliza para mencionar actividades que ocurrieron en el pasado, ¿sí? Pero que ocurrieron por cierto tiempo. El verbo en pasado continuo va a tener terminación en ing, ¿sale? Por eso les digo que es similar a la estructura de presente continuo, porque en presente continuo vimos que a los verbos hay que agregarles la terminación ing, ¿vale? Y en español recordemos que esta terminación de ing equivale a ando y endo, ¿sale? Recuerden que veíamos que si tengo el verbo de comer, ¿sale? En el tiempo continuo sería comiendo, ¿sale? Si tengo el verbo nadé, en continuo sería nadando. O si tenemos el verbo jugar, en el tiempo continuo sería jugando. Es decir, siempre con las terminaciones ando y yendo, ¿sale? Esto ya lo habíamos visto en los temas anteriores. Nuevamente, para este tiempo del pasado continuo, necesitamos los pronombres personales, ¿vale? Los pronombres personales que estamos revisando desde el semestre anterior y que yo me imagino que ya todos nos sabemos, ¿vale? Siempre nuestras oraciones las vamos a comenzar con pronombres personales, a excepción de las oraciones interrogativas, que usualmente, ya lo saben, se cambian, ¿no? Cambian de lugar el auxiliar o el verbo to be con el pronombre personal, ¿vale? Ojo, como estamos hablando de pasado, ¿sale? Como estamos hablando de pasado y también ustedes ya utilizaron el pasado simple en inglés, ¿sí? Vamos a utilizar nuevamente el was y el were. ¿Recuerdan que ya utilizamos was y were para el pasado? Bien, acuérdense que was se va a utilizar para ciertas personas, ¿sale? Was solamente se utiliza para yo, para el pronombre personal I, y para las terceras personas que son he, she e it, ¿de acuerdo? Y were se utiliza para el resto de los pronombres personales, que es you, que es we, que es they, ¿de acuerdo? Este es el verbo to be en pasado y recuerden que solo tenemos dos, was y were, ¿de acuerdo? También lo vamos a utilizar porque vamos a ver el verbo, el tiempo del pasado continuo, ¿sale? Y como es pasado, ocupamos was y were. También recordemos que veíamos que I was significa yo estaba o yo era, you were era tú estabas o tú eras, ¿sale? He was significaba él era o él estaba, she was, ella era o ella estaba, it was, eso era o eso estaba, we were, nosotros éramos o nosotros estábamos, you were, tú eras o tú estabas, y they were, ellos eran o ellos estaban,
¿sale? Esto es similar, bueno, esto es lo que ya habíamos revisado en las sesiones anteriores. Sin embargo, es importante retomarlo porque también va a ser base de la estructura que vamos a revisar, ¿vale? Si hay dudas, me dicen por favor, ¿va? Como siempre, vamos a ver una estructura afirmativa, una negativa y una interrogativa. Para la estructura afirmativa, ¿sale? Como les comenté, vamos a comenzar con el sujeto de la oración, que puede ser una persona, un animal o una cosa, que pueden ser los pronombres personales o que puede ser el nombre de las personas, ¿vale? Bueno, en primer lugar, entonces, recordemos que tenemos el sujeto. En segundo lugar, vamos a utilizar was y were, ¿sale? Hasta ahorita parecería la oración que es similar a la del pasado que vimos hace como 2 sesiones, ¿sale? Pero la diferencia para el pasado continuo, ¿sale? La diferencia es que nuestro verbo va a tener terminación ing, ¿sale? Importante. Acuérdense que cuando vimos los verbos con ing, vimos que hay ciertas reglas gramaticales que hay que seguir para agregar ing, ¿sale? Les recuerdo algunas. Por ejemplo, cuando teníamos una palabra monosilábica que terminaba en consonante, vocal, consonante, teníamos que duplicar la última letra, ¿sí? Y después agregar la terminación ing. ¿De acuerdo? Esa era una. U otra, que usualmente a los verbos, al final, agregamos la terminación ing, ¿sale? Otra, la mejor, acuérdense que vimos varias, varias, varias reglas gramaticales, ¿no? Incluso, si se dan cuenta, en este tema, como que estamos utilizando varios temas anteriores, ¿sale? Estamos como que ya uniendo el pasado y también la gramática para poner ing a los verbos, ¿vale? Otra regla, la mejor, era que si el verbo terminaba en e, teníamos que cambiar esa letra e o eliminarla y agregar la terminación ing, ¿de acuerdo? Son todas esas reglas que revisamos y que sí va a ser necesario que le den otra checada para que puedan realizar su actividad de esta semana, ¿sale? Y finalmente tenemos el complemento de mi oración, ¿sí? Es muy sencillo, solamente va a ser sujeto, ¿sí? Como es pasado continuo, el verbo to be que vamos a ocupar va a ser en pasado, que va a ser was y were, en lugar de am, is o are, ¿sale? En tercer lugar, nuestro verbo con terminación en ing. Y en cuarto lugar, el complemento de la oración. Vamos a ver algunos ejemplos para que les quede más claro. Bien, tengo esta primera oración que dice, yo estaba enseñando una clase a las 4 de la tarde. Bien, vamos a pasarnos para acá para poder redactar. Ajá. Yo estaba enseñando una clase a las 4 de la tarde. En primer lugar, tengo al sujeto, ¿de acuerdo? Tengo a mi sujeto de la oración, que es yo, recordamos, y yo, según los pronombres personales en inglés, es I, ¿ok? Tengo que continuar con was o were según corresponda, ¿sale? Recordemos que a was, al pronombre yo o I le corresponde el auxiliar was. Por lo tanto, es el que voy a utilizar. I was. Ahora voy a buscar, incluso en la lista de verbos que les pasé la semana anterior, el verbo enseñar. El verbo enseñar es teach, ¿sale? Pero aquí dice mi regla, debe tener terminación ing, ¿sí? Entonces, aquí voy a agregar teaching porque no termina en E, no termina en Y, no termina en vocal, consonante, vocal, entonces solo agrego ing. Y continúo con el complemento de la oración. El complemento sería I was teaching a class at 4 o'clock. Listo, ¿sale? Así quedaría mi oración. Verifico, sujeto. Aquí tengo el sujeto que es mi pronombre personal.
Continúo con el pasado, ¿ok? Was, were. Perfecto, aquí está, le corresponde was. Después continúo con mi verbo con terminación ing, ¿sale? Y finalmente el complemento. Listo, ¿sale? Ya estoy cumpliendo con las 4 partes o las 4 elementos de mi oración. ¿Hay alguna duda hasta este momento? No, Miss. No, Miss. Ok, bien. De todos modos, acuérdense que se va a quedar grabada esta sesión. Bien. Vamos a ver otro ejemplo para que igual les quede claro. El siguiente ejemplo es, yo estaba viendo la tele, ¿sí? Ojo, vean la oración en español. Es yo estaba, desde que yo veo yo estaba, es que, pues no sé, ya pasó, ¿sale? Igual y yo la estaba viendo hace 2 horas o yo la estaba viendo en la mañana, ¿sale? Yo estaba es pasado. Y vean el verbo, viendo, ¿sale? Desde que veo viendo, digo, el verbo tiene que tener ing, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacerla. El pronombre personal nuevamente es yo, sería I. Ya vimos que le corresponde el auxiliar o el verbo to be en pasado, was, ¿sale? Busco rápidamente en mi lista de verbos el verbo ver la tele y sería watch, terminación ing, TV, ¿ok? Nuevamente reviso, sujeto, aquí está el sujeto, el verbo to be was, el verbo con terminación en ing y mi complemento. Listo, ¿sale? Ya vieron, no es complicado, solamente hay que ir siguiendo mi estructura. Vamos con otro ejemplo más. Y dice, mi papá estaba cocinando la cena, ¿sale? Ojo, aquí el sujeto de la oración es mi papá, ¿vale? Vamos a poner aquí la palabra my, vamos a poner my daddy, ¿sale? Recuerden que el papá, o bueno, padre es father, ¿sale? Pero la forma de decir, la forma de decir como papá, como de una forma como que más, pues con más cariño, ¿no? No tan fuerte como sería padre, ajá, sería daddy, Miss, ¿sí? pero ¿Mande? digamos escrito de las dos formas es o sea, es igual, o sea, no está mal. No, no está mal. Si tú pones father, está correcto, o si pones my daddy, también, ¿sale? Es correcto las dos. Ok. Ahora sí, ¿cuál le corresponde del verbo to be en pasado, was o were? Ojo, hay que analizar la oración. Si digo mi papá, ¿sale? Mi papá es como si dijera qué, es como si dijera he, ¿no? Es como si dijera él. Bueno, pues entonces para he, ¿cuál le toca? Le toca was, ¿de acuerdo? Entonces, pues esa es la que voy a utilizar. My father was el verbo cocinar, cook, pero agrego terminación ing, I was cooking dinner. ¿Sale? Mi papá estaba cocinando la cena. Aquí está el sujeto, que quedamos que el sujeto puede ser igual, ¿eh? Como preguntaban. My father o my daddy, y están bien las dos. ¿Sale? Was, aquí está, el que le corresponde a ese pronombre personal o a él. El verbo con terminación ing y el complemento. ¿Sale? Y así es como vamos a formar el pasado continuo, ¿sale? Si se dan cuenta, una vez que ustedes ya aprendieron a usar el pasado, nada más con was y were, y que ya vieron cómo se usan los verbos con ing, pues ya es un poquito más sencillo hacer otros, combinar otros tiempos, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Acá dice, nosotros estábamos comprando ropa, ¿sale? Aquí el sujeto sería nosotros, que es we, ¿sale? A we, ¿cuál le corresponde?
A we le corresponde were, ¿de acuerdo? We were, nosotros estábamos. El verbo comprar, recuerden, ya lo vimos, que es shop, ¿sale? Shop es comprar. Shopping, ojo, es de los verbos que les comentaba. Shop solamente es una tienda o puede ser el verbo comprar, ¿sale? Pero desde el momento en el que yo quiero agregarle ing, recuerden que vimos que hay varias reglas. ¿Ah? Entre esas, que si el verbo es de tipo monosilábico y termina en consonante, vocal, consonante, duplico la última letra y agrego ing. ¿Okay? We were shopping clothes. También, palabra que vimos en la primera sesión de vocabulario. ¿Ya vieron cómo mezclamos todo lo que hemos visto? Sujeto, que es el pronombre, el verbo to bien pasado que le corresponde, we were, ¿sale? Terminación ing, según la gramática, y complemento, ¿sale? Solamente estoy siguiendo la estructura. Vamos con un último y ya, ¿sale? Para que ya súper clarísimo. Último afirmativo. Mi hermana y yo estábamos corriendo en el parque, ¿ok? Mi hermana y yo estábamos corriendo en el parque. Aquí son de estos de los que a veces como que se tienden a confundir, ¿no? Porque dicen, a ver, dice mi hermana y yo. Mi hermana es she, ¿no? Y yo es I. ¿Cuál de los dos pongo? ¿Sale? Ojo, esto es muy importante para que no se confundan. Cuando digo mi hermana y yo, ¿sale? Es como si dijera nosotros, ¿no? Mi hermana y yo sería como si dijera nosotros o nosotras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se vayan con la idea de que es mi hermana, she, no, o no digan, ay, yo, no, ¿sale? Aquí vamos a leerlo y decimos, a ver, si yo digo mi hermana y yo, ¿sí? Ah, bueno, pues entonces sería lo equivalente a nosotras, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacerlo. My sister and I, porque a veces así empieza la oración. ¿Ya vieron? My sister and I, y como que al final vemos el I y digo, ay, es I, va was. No, ¿sale? Esto equivale a si yo estuviera escribiendo we, nosotras, ¿ok? Para we le corresponde were, ¿sale? No se vayan con la idea de que, ay, es was. No, porque son errores comunes que hay, ¿sale? Were. Entonces sería my sister and I were, ojo, otro verbo de los que vimos que tenía una regla especial, ¿sale? Duplico la última y agrego ing. My sister and I were running in the park. Listo, ¿de acuerdo? Ahí está. Sujeto, que puede ser my sister and I, ¿sale? O que si de pronto ponemos we, pues también estaría bien, ¿ok? Where es el que le corresponde. Running con terminación ing y la letra duplicada. In the park, que es complemento. ¿Listo? No sé si hay dudas con las afirmativas. Ya que entendimos las afirmativas, van a ver que las negativas e interrogativas van a ser igual bien facilitas. Miss, eso sí se usaría, digamos, igual decir mi amigo y yo, o yo y mi amigo. Sí, es lo mismo. Es como si dijeran, ajá, mi amigo y yo, o yo y mi amigo, también serían nosotros, ¿no? O si dices mi mamá y yo, o mi papá y yo, o mis hermanos y yo, serían nosotros. Sí, también. Para todos ellos se utilizaría were. Gracias. Ok. Vamos con la negativa. La negativa es muy similar, acuérdense que siempre es muy parecida a la afirmativa, con la diferencia de que agregamos la palabra not después del verbo to bien pasado, pero antes del verbo con terminación ing. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer ejemplos. Van a ver que ya va a estar más sencilla porque ya vimos las afirmativas.
Ok, yo no estaba enseñando una clase a las 4. Miren, voy a copiar, esta la voy a copiar para que vean cómo es muy sencilla. Fíjense, me la voy a traer, las demás ya las hacemos. Ay, ¿cuál era? Esta, ¿sale? Hagan de cuenta que esta es la afirmativa. Si se dan cuenta es muy similar, miren, sujeto, was, were. ¿Qué me faltaría agregarle? Tal cual como la tengo, ¿qué me falta agregarle? Solamente la palabra not, que es lo único que me falta. Miren, sujeto, was, were, ¿sale? Not, que es lo que no tengo en la afirmativa, porque ya después continúo con el verbo con terminación ing y el complemento. Si se dan cuenta, es tan sencilla que la única diferencia es agregar la palabra not después del was o del were, ¿de acuerdo? Por eso les digo, si aprendimos la afirmativa, no tenemos problema con la negativa ni con la interrogativa. Vamos a hacer la siguiente. Yo no estaba viendo la tele. Nuevamente, el pronombre sería yo, I, ¿sale? Sigo con el pasado. A I le corresponde was. I was not, ¿sale? Verbo, terminación ing. Watching TV. ¿Ok? Sujeto, I was, ¿sale? La negación, que es not, watching TV. Listo. ¿Sale? Bien. ¿Dudas? ¿Ya vieron? Es exactamente lo mismo, solo agregué la palabra not. Vamos a hacer la siguiente. Mi papá no estaba cocinando la cena. Aquí, pues nuevamente, quedamos que puede ser, ahora vamos a ver my father, ¿sale? My father, quedamos que es como he y le corresponde was. My father was not cooking dinner. ¿Ok? Mi papá es el sujeto, mi papá was, ¿sale? Not, la negación y el complemento. Cooking dinner. ¿De acuerdo? Ojo, el verbo, acuérdense que con terminación ing. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. Nosotros no estábamos comprando ropa. Ahí va. El nosotros es we, ¿sale? Con we nos toca el verbo en pasado, was, perdón, were. We were. La negación, we were not shopping. Acuérdense, con la regla de duplicar la última. We were not shopping clothes. Ahí está, ¿sale? Sujeto, el pasado, que le corresponde, were, ¿sale? La negación, not, y el complemento, perdón, el verbo con terminación ing y el complemento. Creo que en las anteriores marqué el complemento completo, pero bueno, así. ¿Sale? Vamos con otra. Mi hermana y yo no estábamos corriendo en el parque. Nuevamente, ¿sale? Acuérdense. Mi hermana y yo, my sister and I, que quedamos que era lo mismo que nosotros, we, ¿sale? Nos toca were, porque a we le toca were. My sister and I were not running in the park. ¿Sale? Ojo. Sujeto, mi hermana y yo, que es igual a nosotros. El pasado del verbo to be were. La negación, que es not. Running, ahí está. ¿Sale? In the park. Es bien importante que se acuerden de las reglas gramaticales para agregar la terminación ing.
¿vale? Porque si toda la estructura está bien, pero aquí, por ejemplo, no se acuerdan de cuál es la regla para agregar ing, pues estaría mal la oración porque ella tiene un error, ¿vale? Es con doble N. Bien. ¿Dudas con la parte negativa? Esa fue la estructura negativa. ¿Alguna duda? No, Miss. Muy No, bien, Miss. muchas gracias. Ok. Vamos con la estructura interrogativa y ya casi terminamos, ¿vale? Va a estar muy rapidito. La estructura interrogativa, acuérdense que para la estructura interrogativa usualmente la persona o el sujeto cambia de lugar. Es un error común que he visto que les sucede a ustedes, que como que se les olvida, la dejan afirmativa y solamente agregan el signo de interrogación, ¿vale? Y bueno, pues esto es incorrecto. Justo en las tareas de la semana 3, que son las que ahorita ya les califiqué, es donde veo que pues eso se les está pasando y les confunde, ¿vale? En la interrogativa, una interrogativa no significa que voy a dejar la afirmativa normal y nada más agrego el signo, ¿vale? En la interrogativa, acuérdense que cambian de lugar, ¿vale? Normalmente inicio con el sujeto, ¿vale? Usualmente inicio con mi sujeto en la afirmativa, ¿vale? Y después el verbo to be, el verbo con ing y el complemento. Bueno, pues lo que han hecho algunos es que nada más agregan el signo de interrogación y no, ¿sale? Chequen la diferencia a la interrogativa. Sí hay una diferencia importante, ¿eh? Y cambian de lugar el sujeto con el verbo to be en pasado, ¿de acuerdo? Aquí para la estructura interrogativa, entonces, en primer lugar voy a tener aquí mi verbo to be en pasado, was, were, después el sujeto, después el verbo con terminación ing, complemento y mi signo de interrogación, ¿sale? Así es el orden que voy a seguir. Vamos a hacerlas. Estaba yo enseñando una clase a las 4. Bueno, pues primero entonces quedamos que va ¿cómo se llama? El verbo to be que le corresponde. Tengo que ubicar el verbo. El verbo es yo. Ah, bueno, pues si es yo, sería was I, ¿sí? Ahora, mi verbo con terminación ing. Was I teaching a class at 4? ¿Sale? Y aquí está. Comienzo con el verbo to be en pasado, el sujeto, el verbo con terminación ing y mi complemento. ¿Sale? Vamos con otro ejemplo. Aquí está. Estaba yo viendo la televisión nuevamente. Was I watching TV? ¿Sí? No olvidemos el signo de interrogación. No sé si lo puse arriba. No. ¿La vieron? Ahí está. Signo de interrogación. Nuevamente, verbo to be, sujeto y verbo con terminación ing. ¿Sale? Complemento. Ahí está. Siguiente. ¿Estaba mi papá cocinando la cena? Ahí está. Vamos a ver. Empiezo entonces y aquí el sujeto es mi papá, que sería como he. ¿Sale? De todos modos, le toca was my father o my daddy, was my father cooking dinner. Acuérdense que hasta dinner incluso fue de las palabras que vimos en la primera sesión. Dinner, ok, aquí empezamos con el pasado del verbo to be, el sujeto, que es mi papá, el verbo con terminación ing y mi complemento con el signo de interrogación. Vamos a hacer la siguiente.
Estábamos nosotros comprando ropa. Ok, aquí es nosotros. ¿Sale? Para nosotros, recordamos que se utiliza were. Ok. Were we, el verbo con ing, shopping, clothes, ahí está. ¿Sale? Were, ahí está. El sujeto, que es we, nosotros. Mi verbo con terminación ing, clothes, complemento y signo de interrogación. ¿Sale? Ahí está. Vamos a hacer la otra. La siguiente dice, estábamos mi hermana y yo corriendo en el parque. ¿Ok? ¿Sale? Esta es la que les digo que de pronto se confunde porque es mi hermana y yo. ¿Sale? ¿Ok? Para mi hermana y yo quedamos que era como nosotros y que le corresponde el pasado, que es were. Luego el sujeto, were my sister and I. ¿Sale? Voy a poner el verbo con terminación ing, recordando la regla gramatical que le corresponde. Running in the park. ¿Sale? Empiezo con el pasado. Ahí está. El sujeto. El sujeto, recuerden que sería, bueno, mi hermana y yo, my sister and I. El verbo con terminación ing y siguiendo la estructura gramatical, complemento y signo de interrogación. ¿Sale? En realidad este tema no es tan complicado porque si se dan cuenta lo fuimos viendo por partes. En una sesión vimos solamente el pasado con was y were, en otra sesión vimos el verbo con ing, ¿sale? Y ahorita ya estamos combinando pues lo que hemos visto a lo largo de varias clases, ¿no? Estamos combinando sujetos, estamos combinando el verbo to be en pasado que es was, were, estamos combinando incluso vocabulario de ropa, estamos incluso también agregando el tema de la terminación de verbos con ing. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? Pues creo que hasta ahorita no. Bueno, a lo mejor, bueno, cuando estén haciendo las oraciones pueda salir alguna duda. ¿Sale? La primera actividad, como siempre, es elaborar las siguientes oraciones de forma afirmativa, negativa e interrogativa. Esta es la oración original. Yo estaba durmiendo en casa. Esta la van a hacer en inglés en la forma afirmativa, negativa e interrogativa, siguiendo la estructura. ¿Sale? Las 2, la 3, la 4 y la 5. Nos podemos desconectar porque ya casi acaba esta sesión y volvemos a entrar ya nada más para darles las indicaciones del examen y ya, por favor, para que no nos quedemos a la mitad, ¿sale? Salimos y volvemos a entrar, por favor.